Escapar de Corea del Norte es una de las misiones más difíciles y peligrosas que existen. Esta nación, conocida por su hermetismo extremo, ha creado un régimen de control tan férreo que quien intente huir se enfrenta a una serie de obstáculos casi insuperables. Los desertores no solo deben sortear riesgos tremendos, sino que quienes son atrapados en el intento enfrentan un destino cruel e inhumano, no solo para ellos, sino también para sus familias. La severidad de las consecuencias para quienes buscan la libertad subraya la fortaleza del control social impuesto por el régimen norcoreano. Pero, ¿es posible realmente escapar de Corea del Norte? ¿Cuáles son las opciones disponibles para quienes buscan salir? Corea del Sur se presenta como el destino más anhelado por los ciudadanos norcoreanos. Las razones son claras, comparten el mismo idioma, el nivel de vida es infinitamente superior y lo mejor de todo, los surcoreanos otorgan automáticamente la ciudadanía a los norcoreanos que logran llegar. Este reconocimiento ofrece a los desertores una oportunidad de reintegrarse a una sociedad más libre y próspera, un contraste drástico con la opresión de su país natal. Aunque las dos Coreas están separadas solo por una frontera, el trayecto para llegar a Corea del Sur es uno de los más difíciles y peligrosos del mundo. El número de desertores norcoreanos había ido en aumento, alcanzando cifras impresionantes, triplicando en tan solo una década. Sin embargo, a partir del año 2012, algo comenzó a cambiar. Las cifras comenzaron a decaer, un giro inesperado en el flujo de refugiados que huían del régimen opresivo. Este cambio estuvo marcado por la muerte de Kim Jong-il, el líder del país desde 1994, quien falleció en diciembre de 2011. Tras su muerte, el poder pasó a su hijo, Kim Jong-un, quien asumió el liderazgo de Corea del Norte con un enfoque mucho más agresivo en la lucha contra los desertores. Kim Jong-un intensificó significativamente los esfuerzos del régimen para evitar la fuga de sus ciudadanos. Bajo su mandato, se implementaron una serie de medidas para reforzar el control sobre las fronteras y dificultar aún más las fugas. En primer lugar, se incrementó la presencia militar en las fronteras del norte, con un despliegue mucho mayor de tropas y vigilancia. Además, se implementaron mejoras tecnológicas, como el uso de cámaras de vigilancia de última generación, sensores de movimiento y bloqueadores de señal. Lo que hizo casi imposible para los desertores comunicarse con el exterior. También se incrementó la monitorización de las llamadas telefónicas, lo que facilitaba la detección de cualquier intento de escape. Para complicar aún más las cosas, se comenzaron a construir vallas más altas y a colocar más minas terrestres en los pasos fronterizos clave, lo que hacía aún más peligroso el intento de cruzar la frontera. Cualquier intento de escapar se volvía una misión suicida, con cada paso rodeado de riesgos letales. Además, el régimen aumentó las penas y castigos tanto para los desertores como para aquellos que los ayudaran. Las consecuencias para los colaboradores y los guardias fronterizos que no cumplían con las estrictas órdenes también se volvieron mucho más severas. Por último, Kim Jong-un también aumentó la presión diplomática sobre los países vecinos, especialmente sobre China y Rusia. En este sentido, se firmaron acuerdos bilaterales, como el acuerdo con Rusia, que comprometió al país a deportar a cualquier desertor norcoreano que fuera capturado en su territorio. Este acuerdo marcó un cambio significativo, ya que China ya había estado deportando a desertores norcoreanos de forma habitual, pero ahora Rusia se sumaba a este esfuerzo, cerrando aún más las opciones para los fugitivos. La combinación de medidas internas y externas creó un entorno aún más hostil y peligroso para aquellos que intentaban escapar de la opresión del régimen norcoreano. En el año 2020, además de las ya severas restricciones de movimiento impuestas por el régimen, la llegada de la pandemia de COVID-19 sirvió como un pretexto para que Corea del Norte fortificara aún más sus fronteras. Aprovechando la crisis sanitaria mundial, el régimen cerró aún más sus puertas al exterior y fortaleció su control sobre los desplazamientos dentro y fuera del país. En particular, se hizo énfasis en blindar las fronteras con China y Rusia, dos países con los que comparte una extensa línea fronteriza. Pero lo más impactante ocurrió en 2023, cuando el gobierno comenzó a construir muros dobles a lo largo de cientos de kilómetros de la frontera norcoreana. Estos muros, junto con miles de puestos de vigilancia, representaron un nuevo obstáculo en el ya de por sí peligroso camino para los desertores. A los norcoreanos no les gusta facilitar las cosas, especialmente cuando se trata de escapar de su país. Por lo tanto, la vigilancia y la seguridad en la frontera se volvieron aún más estrictas, haciendo casi imposible la fuga sin enfrentar riesgos extremos. Pero, ¿cuáles son las distintas posibilidades que tiene un ciudadano de Corea del Norte para escapar de su país? La opción más obvia sería ir directamente a Corea del Sur, un destino codiciado por los desertores debido a la mejor calidad de vida y las oportunidades que ofrece. Sin embargo, intentar cruzar la frontera de manera ilegal es una apuesta muy peligrosa. La frontera intercoreana es conocida como la Zona Desmilitarizada de Corea, DMZ, una franja de tierra que se extiende por 238 kilómetros de longitud y 4 kilómetros de ancho. Como su nombre lo indica, dentro de esta zona no hay presencia militar activa, pero en ambos lados de la frontera se patrullan de manera constante más de 1 millón de soldados. No existe una frontera más vigilada en todo el planeta. Además, la DMZ está protegida por muros extremadamente altos, alambre de púas electrificado y una vasta cantidad de minas antipersona. Atravesar esta zona es una misión suicida. Para lograrlo, un norcoreano tendría que estar verdaderamente desesperado.
Y tristemente, esa desesperación impulsa a algunas personas a arriesgar sus vidas de la manera más imprudente posible. Uno de los ejemplos más recientes de este tipo de deserción ocurrió cuando un soldado norcoreano, identificado como Oh Chon-son, de unos 25 años, decidió escapar hacia el sur. Oh Chon-son se encontraba vigilando la frontera en el pueblo de Panmunjom, uno de los puntos más vigilados de la DMZ. En un momento de valentía, decidió desertar y correr hacia el otro lado. Sus compañeros, al darse cuenta de su intento de huir, comenzaron a dispararle, pero Oh Chon-son logró atravesar la frontera y alcanzar su objetivo, el lado sur. Aunque su vida estuvo en grave peligro, su historia es una muestra de la desesperación de muchos norcoreanos que se ven obligados a tomar decisiones extremas para escapar del régimen. Este tipo de deserciones, aunque cada vez menos comunes debido a las fortificaciones en la frontera, siguen siendo posibles, aunque con consecuencias fatales para quienes intentan atravesar esa línea mortal. Los surcoreanos encontraron a Oh Chon-son a unos 55 metros al sur de la línea fronteriza. Había logrado escapar milagrosamente, aunque no sin consecuencias, fue trasladado rápidamente a un hospital con heridas de bala en el codo y el hombro. A pesar de las graves lesiones, por suerte logró recuperarse por completo. Durante un tiempo, se convirtió en una especie de celebridad en Corea del Sur, apareciendo en diversos programas de televisión y compartiendo su historia de valentía y desesperación. Su caso destacó la increíble determinación de los desertores y las brutales realidades que enfrentan en su lucha por la libertad. La segunda de las vías para llegar a Corea del Sur también es directa, pero en lugar de atravesar la frontera por tierra, algunos intentan escapar por mar. Para evitarlo, la Marina norcoreana mantiene patrullas rutinarias a lo largo de toda la costa. El mar, sin embargo, ofrece su propio conjunto de desafíos, no solo por la vigilancia constante, sino también por las condiciones extremas que enfrentan quienes se atreven a cruzarlo. Por si fuera poco, Corea del Norte es uno de los países con el PIB per cápita más bajo de Asia, con solo 50 pesos anuales, colocándose justo por encima de Yemen y Afganistán. Esto hace que sea prácticamente imposible para un ciudadano norcoreano adquirir un barco o equipo adecuado para escapar por mar. La única alternativa viable para muchos es nadar, y eso fue lo que hizo Lee Chulon, un espía norcoreano que trabajaba para el Servicio de Inteligencia Nacional. Su trabajo consistía en supervisar a los ciudadanos norcoreanos, pero a pesar de estar en una posición relativamente privilegiada, Lee llegó a sentirse atrapado en el mal futuro de su país y la profunda falta de libertad. Incluso como trabajador de élite, experimentó la opresión diaria del régimen y las restricciones de la vida en Corea del Norte. Lee conoció por primera vez a un surcoreano en 2007, cuando la Cruz Roja de Corea del Sur envió un cargamento de arroz a su país. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Corea del Sur no era como le habían enseñado. Lo que había creído era una colonia de Estados Unidos, un lugar sin libertad donde la gente pasaba hambre y sufría penurias, era en realidad una nación próspera y libre, llena de oportunidades. Este cambio de visión le dio una perspectiva completamente nueva sobre su situación y la de su país. Durante años, vivió con esa nueva percepción, esperando pacientemente el momento adecuado para huir. En 2016, Lee ya no pudo soportarlo más y decidió escapar. Junto con un amigo, emprendió su travesía en plena noche, lanzándose al Mar Amarillo. La distancia no era larga, apenas 6 kilómetros, pero el mar estaba lleno de peligros. Llevaban consigo lo mínimo necesario, un tubo de aire, una bomba de inflado, un neumático desinflado y algunos paquetes de comida y agua. Sin embargo, una vez dentro del mar, se dieron cuenta de que la bomba de aire no funcionaba y no podían inflar el neumático. Decidieron entonces deshacerse de él y usaron sus mochilas como flotadores improvisados. A pesar del agotamiento y las dificultades, continuaron nadando, con toda la ropa puesta, durante más de 2 horas. Finalmente, después de tanto esfuerzo, las fuerzas comenzaron a fallarles. Estaban exhaustos, el cansancio era insoportable. Así que, desesperados, lanzaron al agua los paquetes de comida, sus zapatos y hasta sus pantalones para aligerar el peso. Durante las siguientes 4 o 5 horas, siguieron nadando a través del mar, luchando contra la corriente y el frío, hasta que finalmente lograron alcanzar la costa surcoreana. Aunque su viaje fue extremadamente peligroso, su valentía y determinación le permitieron alcanzar su libertad en un acto de coraje extremo. Después de horas nadando, finalmente avistaron un barco en la distancia. Por un momento, pensaron que era una patrulla norcoreana, por lo que decidieron alejarse y dirigirse a una pequeña islita deshabitada que estaba cerca de ellos. No sabían que esa isla ya era territorio surcoreano. Era una noche fría de septiembre y, al estar mojados y sin ropa, el frío era insoportable. En la isla, buscaron refugio y encontraron un montón de basura que usaron para cubrirse, lo que les permitió dormirse a pesar de las condiciones adversas. Al amanecer, intentaron continuar nadando hacia el sur, pero ahora tenían miedo de ser atrapados. En lugar de seguir nadando, decidieron construir una pequeña embarcación improvisada con palets y espuma rígida que encontraron en la isla. Después de varios intentos, lograron llegar al mar abierto. Tras un largo rato de incertidumbre, un barco surcoreano los detectó gracias a su escáner térmico. Fue entonces cuando, finalmente, fueron rescatados después de haber pasado un total de 8 horas nadando en el mar.
Su travesía fue peligrosa, pero al final alcanzaron la seguridad en suelo surcoreano, un testimonio del coraje y la perseverancia de los desertores norcoreanos. La tercera vía para llegar a Corea del Sur es a través de Japón, una opción menos conocida pero viable. De todos los países cercanos a Corea del Norte, Japón es el que mejor se presta para facilitar la llegada a Corea del Sur, ya que una vez que los desertores llegan a Japón, se les puede enviar rápidamente a Corea del Sur. Sin embargo, para cruzar el mar de Japón, se necesita un barco, lo cual es extremadamente complicado. En 1987, 13 personas lograron llegar a Japón con un barco robado, y en 2007, una familia de 4 personas consiguió hacer lo mismo. En 2011, otros 9 desertores repitieron la hazaña. Estos 3 casos son los únicos ejemplos de éxito de desertores norcoreanos que lograron llegar a Japón por mar, lo que subraya lo difícil y arriesgado de esta vía. La cuarta vía de escape es atravesando la frontera con Rusia. Esta frontera es la más pequeña de todas las fronteras internacionales de Rusia, con apenas 17 kilómetros de longitud, todos ellos cubiertos por el río Tumen. No hay tramos de tierra, lo que significa que la única oportunidad real de cruzar esta frontera es cuando el río se congela. Los desertores deben ser capaces de cruzar por una de las pocas zonas donde no existe el doble muro norcoreano, lo cual ya es un desafío en sí mismo. Una vez en el otro lado, les espera una ruta de 300 kilómetros a través de Siberia en invierno, donde las temperaturas pueden alcanzar los menos 30 grados centígrados por la noche. Este arduo viaje debe hacerse sin ser detectados por las autoridades rusas, ya que de ser atrapados, serían deportados de inmediato de vuelta a Corea del Norte. Esto convierte este escape en una misión casi imposible, reservada solo para aquellos que están dispuestos a arriesgar sus vidas por su libertad. La quinta y última vía de escape es a través de China. Aunque la frontera con China también está protegida por largas construcciones de dobles muros, no está completamente asegurada. Al igual que la frontera con Rusia, gran parte de la frontera con China está atravesada por el río Yalu, lo que hace que sea más fácil de cruzar cuando el río está congelado. La ventaja de la frontera china es que, con 1.350 kilómetros de longitud, ofrece muchas más oportunidades de escape en comparación con la corta distancia entre Corea del Norte y Rusia. Además, los norcoreanos comparten un parecido físico considerable con los chinos, lo que hace que sea más fácil para los desertores pasar desapercibidos. Aunque también peligrosa, esta opción tiene más probabilidades de éxito que las otras, ya que la extensión de la frontera hace que sea más factible encontrar rutas menos vigiladas. Sin embargo, no es una escapatoria sin riesgos, ya que los desertores aún se enfrentan al peligro de ser detenidos por las autoridades chinas, lo que podría llevarlos de vuelta a Corea del Norte. A pesar de las dificultades, la frontera con China sigue siendo una de las opciones más viables para los desertores norcoreanos. Una de las razones es que es relativamente más fácil pasar desapercibido en China en comparación con las otras rutas. Sin embargo, el principal problema persiste: si las autoridades chinas logran identificar a un desertor como norcoreano, el riesgo de ser arrestado y deportado de inmediato a Corea del Norte es extremadamente alto. El régimen norcoreano tiene acuerdos con China para la repatriación de desertores, lo que hace que los que sean capturados en territorio chino enfrenten un destino aún más cruel al ser enviados de vuelta al régimen opresivo. A pesar de este peligro, una ventaja significativa al elegir esta vía es que, justo después de cruzar la frontera, se encuentra la prefectura autónoma coreana de Yan'an. Esta región, donde una gran parte de la población es de etnia coreana, es un refugio natural para los desertores. Los coreanos que se asentaron allí hace más de un siglo mantienen un vínculo cultural y lingüístico que facilita la integración temporal de los desertores. Aunque aún deben mantenerse en bajo perfil, al menos pueden encontrar algo de ayuda, comida y un lugar donde descansar mientras evitan ser detectados por las autoridades chinas que puedan estar en su búsqueda. El siguiente paso para muchos desertores es llegar a la embajada surcoreana más cercana, que se encuentra en la ciudad de Shenyang. Dependiendo de la ruta que tomen, esta ciudad puede estar entre 250 y 800 kilómetros de la frontera china. Sin embargo, llegar a la embajada no es tarea fácil. Como es la embajada más cercana a la frontera, la policía china realiza un estrecho control sobre los alrededores para prevenir que desertores norcoreanos se refugien allí. Esta vigilancia constante en las embajadas surcoreanas en todo el país dificulta enormemente que los desertores logren acceder a estas representaciones diplomáticas sin ser detectados. Además, el riesgo de ser capturados mientras se acercan a la embajada es alto, lo que convierte este último tramo en una peligrosa carrera contra el tiempo. Por lo tanto, aunque cruzar la frontera con China ofrece más oportunidades de escape que otras rutas, el camino está lleno de obstáculos y riesgos que pueden poner en peligro la libertad de los desertores. Esto nos lleva a la sexta y última vía de escape: atravesar China de forma clandestina hasta llegar a un lugar seguro. Para llegar a Mongolia, uno de los destinos más prometedores para los desertores norcoreanos, los fugitivos deben recorrer más de 1.000 kilómetros. Una vez en territorio mongol, deberán decidir si atravesar el vasto desierto del Gobi o rodearlo por el norte, un camino igualmente desafiante con temperaturas extremadamente bajas. Esta travesía es ardua, pero para aquellos que logran cruzar el desierto, el destino es más seguro, ya que Mongolia enviará a los desertores a Corea del Sur de forma gratuita, dándoles la oportunidad de empezar una nueva vida lejos del régimen opresivo de Corea del Norte.
Una de las historias más famosas de esta ruta es la de Hon Mi Park, una desertora norcoreana que escapó en 2007 con su madre. Juntas atravesaron China y el desierto del Gobi hasta llegar a Mongolia. Su historia fue narrada por ella misma en varios medios, y hoy en día, Hon Mi es una defensora de los derechos humanos, autora de libros y creadora de contenido en YouTube. A pesar de que hay críticas que cuestionan la veracidad de ciertos detalles de su relato, lo cierto es que logró sobrevivir a una de las travesías más difíciles y peligrosas que existen. En su relato, ella detalla cómo, en un momento de su huida, cayeron en una red de tráfico de personas, pero fueron liberadas gracias a la ayuda de activistas humanitarios. Esta historia es solo un ejemplo de las extremas dificultades que enfrentan los desertores, pero también una muestra de su resistencia y determinación. Si quieres saber más sobre su experiencia, te dejo los enlaces en la descripción. La séptima vía de escape es, sin lugar a dudas, la más larga y complicada de todas, atravesar toda China hasta llegar a algún país del sudeste asiático. Esta ruta tiene múltiples obstáculos, pero es una opción para aquellos que buscan escapar más allá de las fronteras cercanas. La mayor parte del oeste de China está desconectado del resto del país, las carreteras y trenes son escasos, lo que aumenta el riesgo de ser detectado o caer en redes de trata de personas. Además, los países de Asia Central, como Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, son aliados de Rusia, lo que hace posible que los desertores sean deportados de vuelta a Corea del Norte si logran cruzar allí. Por otro lado, Afganistán, bajo el control de los talibanes, no tiene acceso directo por carretera a China, lo que hace que esta ruta sea aún más inaccesible. Luego están los países del sur de Asia, como Pakistán, India, Nepal, Bangladesh o Bután, que también representan un reto enorme. Cruzar el Himalaya para llegar a estos destinos sería una tarea extremadamente difícil, incluso para los desertores más experimentados. Birmania y Laos, aunque son más accesibles, son países hostiles hacia los refugiados norcoreanos, y cualquier intento de cruzar podría resultar en la deportación. Vietnam, históricamente también reacio a aceptar a los desertores, está empezando a cambiar debido a la creciente influencia de Corea del Sur, aunque aún existe incertidumbre sobre si los desertores serán deportados o no. En cuanto a Birmania y Laos, se debe tener en cuenta que la situación política en la región sigue siendo compleja. La mejor opción en esta parte de Asia parece ser Tailandia. Muchos desertores norcoreanos eligen esta ruta por su relativa accesibilidad en comparación con otros países cercanos. El recorrido más popular comienza en la ciudad china de Kunming, que es un centro de transporte clave en la región. Desde allí, los desertores toman buses o trenes hacia el sur, pasando por la frontera con Tailandia. Sin embargo, a pesar de la gran afluencia de viajeros en Kunming, el riesgo de ser detectados por las autoridades chinas sigue siendo alto. Es importante destacar que China y Tailandia no comparten una frontera directa, por lo que los desertores deben elegir entre cruzar Birmania o Laos. Ambas opciones tienen sus desafíos, mientras que Birmania y Laos son políticamente hostiles a los refugiados, la región selvática y poco poblada de ambos países ofrece un terreno favorable para pasar desapercibido. Sin embargo, también es una zona peligrosa debido a la flora y fauna salvaje que habita allí, lo que puede hacer que el viaje sea aún más arriesgado. Para llegar tan lejos, muchos desertores reciben ayuda de familiares que ya han escapado a Corea del Sur y que han logrado ahorrar dinero para contratar a un intermediario chino. Estos intermediarios actúan como guías y coordinadores de las rutas de escape. Los precios por este tipo de servicios pueden ser elevados. Por ejemplo, en 2019, la familia de Joe Unil, que ya vivía en Corea del Sur, pagó 5,000 pesos a una intermediaria china de confianza para que planificara toda su ruta de escape hasta Tailandia. Sin embargo, no todas las historias de desertores tienen un final feliz. Algunos enfrentan imprevistos y peligros durante el viaje, incluso cuando utilizan estos servicios de intermediarios. Ese fue el caso de Park Hun-W y su padre, dos trabajadores ferroviarios que en febrero de 2017 lograron cruzar la frontera, pero su travesía estuvo marcada por momentos de desesperación y riesgo. Este largo y peligroso recorrido demuestra que, aunque existen múltiples rutas de escape desde Corea del Norte, cada una conlleva desafíos enormes. Sin embargo, a pesar de los riesgos, la esperanza de alcanzar la libertad y la seguridad sigue siendo un impulso poderoso para aquellos dispuestos a arriesgarlo todo para escapar de un régimen totalitario. Mientras cruzaban la frontera con China, lo hicieron en un momento crucial, el río estaba congelado, lo que les permitió atravesarlo sin ser detectados. Al otro lado del río les esperaba un familiar, quien les ofreció refugio y comida durante esa primera noche. Esta ayuda fue crucial, ya que les permitió descansar antes de continuar su viaje. 3 días después, tomaron un tren hasta Shenyang, y desde allí continuaron su trayecto hacia Jinzhou. Allí se alojaron en la casa de un pastor surcoreano que ya había ayudado a otros desertores en el pasado. Este encuentro con un contacto surcoreano fue una suerte para ellos, pues sabían que estaban un paso más cerca de su libertad. Tras pasar un tiempo en Jinzhou, el padre y el hijo se montaron en un tren nocturno hacia Pekín. Luego de unos días en la capital china, encadenaron 6 autobuses que los llevarían a su destino final, Kunming, una ciudad cercana a la frontera con Tailandia. Sin embargo, cuando ya casi llegaban a su destino, ocurrió algo inesperado. Mientras se detenían en una gasolinera, el padre notó algo extraño, un grupo de policías chinos se acercaba a ellos. Desesperados, ambos decidieron separarse para evitar ser capturados.
El hijo se escondió en un cementerio en una montaña cercana, sobreviviendo con la comida que dejaban los visitantes a sus seres queridos fallecidos. Aunque la situación era extrema, el joven se aferró a la esperanza y al instinto de supervivencia. Después de varios días en ese escondite improvisado, la comida comenzó a escasear y la situación se volvía cada vez más peligrosa. Finalmente, sin más recursos, decidió regresar al pueblo. Allí, consiguió una señal telefónica y, con la ayuda de sus intermediarios, logró contactar a un guía que lo trasladaría en coche hasta Kunming. Este nuevo trayecto fue una mezcla de alivio y tensión, ya que sabían que estaban cerca de la frontera, pero aún tenían que atravesar varios riesgos. Una vez en Kunming, comenzó la etapa más complicada de su viaje, atravesar la región selvática del norte de Laos. Con la ayuda de un guía local, se adentraron en una de las zonas más remotas de la región. Del sur pero y el padre él consiguió escapar también de los policías en la gasolinera pero más tarde lo detuvieron en un bus justo antes de cruzar la frontera con Laos y lo enviaron a una prisión en Liaoning, una región fronteriza con Corea del Norte. Fue entonces cuando su familia se embarcaría en una serie de demandas, protestas y presiones hacia los políticos surcoreanos, estadounidenses y de las Naciones Unidas para poder traer a su padre a casa finalmente después de más de un año. Las autoridades chinas lo y efectivamente tuvo que hacer otra vez el viaje hacia el sur con la ayuda de los intermediarios. No obstante, esta vez sí consiguió lograr con éxito llegar a su destino, que en esta ocasión era Vietnam, y de ahí lo enviaron a Corea del Sur, un viaje que duró en total 1 año y medio y en el que recorrió más de 8.000 kilómetros. Es la distancia que hay entre España y México o la que hay entre Estados Unidos y Uruguay. Estas son las 7 opciones que tienen los norcoreanos para conseguir la libertad, y si tienes un poco de empatía, habrás comprendido bien el nivel de desesperación extremo que sufre esta gente para estar dispuestos a arriesgar su vida de esta manera. Y por si fuera poco, incluso una vez los desertores han llegado a Corea del Sur y ya gozan de su nueva nacionalidad, no pueden estar seguros al 100%. Ha habido algunos casos de pescadores secuestrados por parte de Corea del Norte mientras se encontraban en el mar cerca de la frontera, pero el caso más mediático de todos fue el de Jin Hyun-suk, una desertora que llevaba desde 2002 en Corea del Sur. 2 años más tarde, en su luna de miel, el matrimonio viajó a China, cerca de la frontera con Corea del Norte, donde habían quedado con un norcoreano para entregarles una cámara de video y que éste lo metiese al país de contrabando y luego poder así recuperar la cámara de video con material ya grabado. No obstante, lo del contrabandista era una trampa y en su lugar aparecieron unos hombres que la secuestraron y la llevaron al campo de concentración de Chongjin, donde fallecería medio año más tarde por todo esto. Corea del Norte es sin lugar a dudas el país más difícil de escapar del mundo, convirtiéndose en una misión casi imposible. Es literalmente un país convertido en prisión. Te podrás quejar del lugar donde vives, pero nunca será peor que Corea del Norte. Especialmente si quieres emigrar ahora. Imagina que fueses norcoreano. ¿Crees que podrías escapar con éxito hasta Corea del Sur tomando una de estas 7 vías? Comparte la respuesta a los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.